Siete, 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 siete. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Carlos Sánchez aquí, espero que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar del nuevo álbum de larga duración de Los Petit Felas, 777, República Independiente del fucking Goce. Finalmente llega este tercer episodio que cierra la trilogía del 777, que fue abierta el 24 de julio del año pasado con 777 Buenos Días, y luego 7 meses después aparecería el 777 Quemarropa, ambos discos ya reseñados en este canal, y ambos discos manejando una narrativa distinta, siendo el Buenos Días, por ejemplo, hablando un poco de la tenacidad y el llegar y empezar un nuevo viaje, emprender una nueva aventura, etcétera, y el A Quemarropa un poco más girando a este amor, a esta intimidad, que si bien no fue conseguida de la mejor manera, la narrativa ahí está y es bastante entendible y clara, por lo menos a términos generales. Es entonces que la República de fucking Goce se va a enfocar en una nueva narrativa que va a retomar estos dos elementos de estos dos discos anteriores para apuntar a un futuro incierto pero prometedor, repleto de optimismo, esperanza, pero mezclado con resiliencia y enfrentado al dolor. De los tres, este tiene la ventaja de tomar los mejores elementos del Buenos Días y de la Quemarropa para integrarlos en su narrativa, así como mejorar los elementos que pudieron haber sido causantes de que la narrativa no se sintiese expresada de la mejor manera, haciendo de este un álbum realmente muy bien trabajado. Es cómodo de escuchar, termina siendo muy expresivo y este nuevo futuro lleno de optimismo y demás se siente bien logrado. No es el futuro va a ser bonito porque sí, sino que realmente van tomando muchos elementos para llegar a la conclusión de que sí se va a poder llegar a un mejor mañana, al menos dentro de lo que plantea la narrativa de este disco. Eso a mí me parece que es muy destacable. Asimismo, lo que es en cuestión de arreglos sonoros, melodía, ritmo, etcétera, ligado con las letras, que creo que son las letras más inteligentes que nos han traído hasta el momento, convierten a este disco no solamente en el mejor episodio de esta trilogía, sino posiblemente el mejor álbum de los Petit Felas hasta la fecha. Es entonces que esta narrativa del futuro, empleada en 7 canciones en no más de 27 minutos, creo, consiguen realmente desarrollarse muy bien. Y si bien es cierto que mi primera queja es en cuanto al orden de los tracks, porque puede que en algunos momentos el cambio de una canción a otra pueda sentirse algo disonante, esto no es un problema, más bien es algo mío muy quisquilloso, porque realmente si tenemos en cuenta lo que los mismos integrantes de la banda dijeron al tener en cuenta que este álbum tiene que ser un vaivén de emociones, creo que lo consiguen realmente con este intercambio de sonidos, a veces fuertes, a veces un poco más suaves, pero que siempre van apuntando al mismo rumbo dentro de la narrativa, hacen de esta escucha una que no se sienta tediosa y realmente se sienta muy dinámica. Asimismo, termina siendo destacable que el álbum no solamente consigue servirse por sí mismo, sino que llega a una conclusión válida, lógica y bien argumentada de lo que se ha presentado en lo que es básicamente toda esa trilogía del 777, porque retoma todos estos elementos del Buenos Días y de la Quemarropa para llegar a una conclusión que tiene en cuenta una iniciativa y una fortaleza que caracterizaba el Buenos Días y una intención de tener en cuenta a los demás dentro de mi vida, que es esta expresión de intimidad con relación al amor que pues fue la intención de la Quemarropa, que hacen realmente no solamente de este disco uno que sea cohesivo dentro de sus 7 canciones, sino que en el mundo de las 21 canciones que componen esta trilogía hace que sea una consecución y una conclusión realmente bien lograda. Entonces el reto que tenían por delante no era uno realmente sencillo y lo sacan de la mejor manera. Yo creo que esto es lo que más hay que aplaudir de este trabajo. El álbum abre con La Causa, una canción que ya se nos había presentado a mediados de este año como sencillo y que tiene como intención no solamente ser la canción que abra este disco, sino ser la primera cara de la moneda para tener en cuenta cuál es la intención de ese seguir adelante el que va a apuntar los Petit Felas en este disco. Va a ser un himno a tener en cuenta que el mundo no es un lugar sencillo, la vida no es algo fácil a lo que afrontar, pero con todo eso siempre es posible seguir adelante. Manifestado en un verso que realmente me pareció muy inteligente, que es el quizás causa perdida pero justa. Eso me parece que condensa realmente todo lo que es esta canción. Es tener en cuenta que no todo va a estar bien,
pero buscar aún así seguir adelante, marchando con resistencia, con resiliencia y con toda la fuerza posible. Eso a mí me parece que está muy bien desarrollado y luego se nos muestra la otra cara de la moneda con la segunda canción, que es No se va. Es una canción que retoma entonces un segundo plano para tener en cuenta en la apertura de este disco. Es una canción que más bien es un dolor de cómo el pasado se va a seguir manifestando en este presente. Muchas veces cuando se piensa en el futuro es cómo a partir de lo que somos ahora vamos a llegar a ese mañana, dejando de lado el ayer. Eso es básicamente como la premisa de esta canción. Y creo que se complementa muy bien con la causa, haciendo de esta una introducción realmente muy bien conseguida y muy bien lograda dentro de este proyecto. Es entonces que con estas dos canciones, de una manera concisa y muy bien desarrollada, nos van a mostrar no solamente una madurez en sus sonidos, sino una madurez en sus propias letras, que van a manifestar como esta introducción de este status quo para establecer el antes y el después de la búsqueda del mañana en este disco, se va a hacer presente constantemente dentro de este proyecto, manifestándose en el tema que en teoría ya está abriéndonos este camino y esta aventura con la canción homónima República Independiente del Fucking Gossip. Esta canción realmente funciona como una especie de síntesis entre el trabajo y la resiliencia presentadas en la primera canción versus un dolor y una agonía presentada en la segunda, que van a manifestarse entonces cómo es que este camino se está labrando desde hace rato. Y eso me parece interesante porque aún así mantienen como esta mirada en alto y esta energía característica de posiblemente algunas canciones muy fuertes del Buenos Días para llegar a esta conclusión de un optimismo como bien argumentado, por así decirlo. Entonces no es solamente sí, vamos a felicitar y vamos a celebrar, etcétera, sino es encontrar dentro de esta lucha y esta resistencia el goce. Eso a mí me parece realmente muy interesante y un discurso curioso. Sin embargo, está de las primeras canciones porque el cambio no es fácil y el miedo al cambio se manifiesta en una canción que cambia abruptamente el sonido, detiene ese frenetismo tajantemente con la canción Cuba, una canción que pone de manifiesto las dudas y el temor que hace referencia a este nuevo cambio, a esta empresa que está realizando nuestro aventurero, llegando no solamente del punto A al punto B, sino haciendo un cambio en sí mismo, o sea, saliéndose de sí mismo para llegar adelante. Y eso está manifestado en esta figura del extranjero que está constantemente retomada en esta canción. Sin embargo, está simbólicamente representado también esta lucha entre la resiliencia y el dolor, en tanto la letra puede sonar algo desoladora, pero la contrapone una melodía y un ritmo que va creciendo constantemente. Y luego se transiciona muy muy bien con Calypso, una canción que en colaboración con Lee Ai, que tiene una de las mejores barras de todo el álbum, consigue realmente hacer que esa transición del miedo y de las dudas transicionen a una especie de sentimiento máximo que demostraría como ese erotismo y esa sensualidad propia de un amor muy bien conseguido y bien trabajado, que pues vendría a ser como la conclusión de La Quemarropa. Ya llegando a la recta final llega Volveré Mamá, probablemente mi canción favorita de este disco, una canción que realmente no solamente retoma este frenetismo del Buenos Días, sino también la intimidad y fuerza de las letras que han venido caracterizando este disco y quizás el de A Quemarropa, para llegar a esta contraposición constante entre frenetismo y reflexión que se siente muy, muy cómodo. Es una promesa de regresar y una promesa de volver a un punto anterior, pero ya no como la misma persona. Ese regreso ya es solamente en cuestión de lugar, ya no es cuestión de cómo estoy yo con relación a ese lugar. Porque todo el camino que ha venido transcurriendo en la República Independiente del Fucking Goce es un cambio que es una síntesis de ese dolor con esa resistencia. Hemos aprendido entonces a vivir con estos dos elementos en mente y en el corazón para ser otra persona distinta que sepa actuar llegando a ese mejor futuro. Entonces el mejor futuro nunca ha sido un lugar, sino que ha sido una sensación de cómo yo me he cambiado a mí mismo teniendo ese antes y ese después para la revolución del status quo. Asimismo me parece muy interesante cómo es que retoma como esta relación familiar que se ha presentado en algunas canciones del Buenos Días con esta conclusión de El Volveré Mamá. Es realmente interesantísimo. Y luego el álbum cierra con 777, que es más una canción como de agradecimiento, de que esto no fue solo promesa, sino que en verdad se llegó a ese mañana tan esperado, etcétera, etcétera, etcétera. Funciona más como si quisiéramos verlo como en términos cinematográficos, como esta sería la canción de los créditos, por así decirlo. Cómoda, buena,
no necesariamente la mejor de este trabajo, pero sí una bien lograda. Y así acaba este trabajo, un álbum que realmente me parece que es el mejor álbum logrado de los Petit Felas en toda su carrera. Es una amalgama de sonidos que combinan muy bien esta mezcla sonora con lírica, demostrando una madurez nunca antes vista en la agrupación. Realmente dinámico, es muy cómodo de escuchar. El álbum se pasa rápido y no necesariamente porque sea corto, sino porque es frenético a la par que reflexivo. Entonces se encuentran una sinergia ahí muy bien lograda. Asimismo, regreso a lo que más me parece interesante de este disco y es, funciona como conclusión de esta gran trilogía, así como un álbum por sí solo. Eso a mí me parece que era muy difícil de lograr, pero lo lograron y eso hay que reconocerlo. Con una producción muy bien lograda y letras realmente inteligentes, no dejan ningún cabo suelto dentro de este proyecto. Hacen más que claro que este viaje nunca consistió en ir de un punto a otro, sino un cambio a partir de discursos y narrativas, que es lo que a mí me parece más interesante. Es definitivamente un trabajo que me hace querer esperar más proyectos de los Petit Felas y realmente me sorprendió muy gratamente, porque si bien el Buenos Días me parecía un buen disco, sentía que algo le faltaba mucho. Era Quemarropa realmente me pareció un trabajo flojísimo y aquí logran superar mis expectativas y demostrar tienen mucho para ofrecer esta agrupación. No he escuchado y no he sentido un dinamismo dentro de la propia banda tan claro y tan fuerte como es en este proyecto. Y me alegra que haya sido así, porque si bien es cierto que vimos como esas intenciones de dinamismo en el cielo de la quemarropa, no se materializa tanto como es aquí. Y también hay que resaltar cómo es que los Petit Felas consiguen ser unos buenos anfitriones teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que está colaborando en este proyecto. Es uno muy bien elaborado, uno muy bien desarrollado y una conclusión más que satisfactoria para esta trilogía que se nos presentó el año pasado. Para mí, este álbum es un merecido 8 de 10. Y ya. Dale like si te gustó el video, like si no te gustó. Coméntame, ¿te gustó el álbum? ¿No te gustó el álbum? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Cuál fue tu álbum favorito de esta trilogía? ¿Qué esperas de los Petit Felas? ¿Qué álbumes debería escuchar? ¿Qué álbumes debería reseñar? Espero que todo esté bien con tu vida. Esto fue 777, República Independiente del fucking Goce. Y nada,